segmento anterior estuvimos planteando que estamos en total acuerdo con el programa de reingeniería del Estado y racionalización del gasto público que se ha planteado. Incluso nosotros, la visión que tenemos en la Fundación de Economía y Desarrollo es mucho más amplia en términos de que nosotros entendemos que es el momento, y aprovechar esta crisis tan grande que tiene el país, de hacer una reingeniería mucho más amplia que la que se ha planteado hasta ahora. Es posible que las autoridades la tengan y la quieren ir anunciando gradualmente. Pero nosotros entendemos, por ejemplo, que hay ministerios que tenemos en el país que no tienen ninguna razón de existir. Y que hay ministerios que se pueden fusionar con otros sin ningún tipo de problema. Los ministerios de la mujer y de la juventud, para lo cual ya se ha nombrado quiénes serían los nuevos ministros, nosotros pensamos que eso debió ser fusionado dentro de un Ministerio de Desarrollo Social que abarque todo lo que es las políticas sociales del gobierno. Nosotros vemos que hay muchos programas, un gabinete social, hay el plan social de la presidencia, hay Progresando con Solidaridad, están los programas que maneja la vicepresidencia de la República, los programas que maneja el despacho de la primera dama. Tenemos una multitud de programas sociales e incluso programas sociales que ejecuta el propio Ministerio de la Presidencia. Entonces, países más civilizados y más organizados que nosotros, como Chile, por ejemplo, lo que tienen es un Ministerio de Desarrollo Social, que en el caso dominicano, cuando uno analiza las acciones que ejecutan, uno dice, esto no es más que la suma de el Ministerio de la Presidencia, todos los programas sociales que tiene la vicepresidencia, el despacho de la primera dama, plan social de presidencia y todo lo que eso implique, pero también el Ministerio de la Mujer y de la Juventud. Entonces, nosotros en el planteamiento que hemos hecho, hemos recomendado la creación de un Ministerio de Desarrollo Social que fusione Ministerio de la Presidencia, Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Mujer. Entendemos que esos ministerios, yo no he podido encontrar en qué países hay Ministerio de la Mujer o Ministerio de la Juventud. Es algo extraño que tenemos nosotros aquí, pero creo que no es necesario. Usted puede tener un viceministro para promover la igualdad de derechos, etcétera. Usted puede tener un viceministro para promover las mayores oportunidades a los jóvenes, pero a mí me parece que tener dos ministerios para esas áreas, realmente lo tengo que decir, me parece que eso fue un absurdo cuando eso se creó. Eso fue innecesario. Eso no tiene ningún sentido. Lo otro que planteamos en la reforma del Estado era la fusión de nuevo del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Bueno, porque yo encuentro que la sociedad civil le tendió una trampa a la clase política, la cual no estaba realmente preparada para enfrentarla, y se cedió con lo del 4% de educación. Pero a todos se le olvidó que cuando usted busca la ley donde originalmente se hablaba del 4% a la educación, en ese momento estaban fusionados esos tres ministerios. Era Ministerio de Educación y Cultura. Pero dentro de educación estaba también educación superior. Entonces, cuando se hablaba del 4%, ese 4% abarcaba lo que hoy deberían recibir esos tres ministerios. O sea que si queremos cumplir la ley, educación debió recibir en vez de 4, quizás 3.6, educación superior 0.3 y cultura 0.1. Y ahí le da el 4%. Pero no, estamos gastando bastante más del 4%. ¿Por qué? Porque están separados. ¿Vale la pena que estén separados? Yo pienso que no. Yo pienso que un viceministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología haría el trabajo. Pienso que un viceministerio de Cultura haría el trabajo. Y tener entonces educación abarcando esas dos entidades. Creo que vamos a necesitar, porque así como fusionamos ministerios, creo que podemos crear nuevos ministerios que sí hacen más sentido. Primero, el Ministerio de Transporte. Ya este es un área demasiado importante para tener 5 o 6 entidades sueltas, una por ahí, que el OPRED, que el Intrande. Debemos sacar eso de obras públicas y tener un Ministerio de Transporte. El transporte es uno de los servicios, y es bueno que esto lo escuchen, uno de los servicios que más presupuesto consume a los hogares dominicanos. Y esto requiere ya de una visión moderna. Esto no es con iniciativas ligeras, no, esto requiere una visión estratégica de cómo vamos nosotros a resolver el sistema de transporte de República Dominicana y evitar que nuestros centros urbanos colapsen como ya ha colapsado Santo Domingo con el tráfico y como va a seguir colapsando. Eso implica incluso trabajar directamente ese Ministerio de Transporte con toda la política impositiva, discriminatoria que debe existir por tipo de transporte. El que no entienda lo que uno está hablando solamente tiene que ir a Singapur y ver cómo lo lograron en un pedacito pequeño de tierra. Y cómo los peajes e impuestos discriminantes para el transporte ayudan a lidiar con la congestión del tráfico. Entonces, eso lo puede hacer un Ministerio de Transporte presidido por gente altamente calificada. Creo que eso es necesario. Es lo mismo que el Ministerio de Vivienda. Nosotros ya no podemos seguir teniendo 4 o 5 entidades sueltas. Debemos tener un Ministerio de Vivienda que asuma la responsabilidad, con este alto déficit de vivienda que tiene la República Dominicana, de trazar cuál es la política juntos, sector privado y sector público, de llevar a cabo esta importante tarea de crear acceso a la vivienda para la mayoría de la población. Hay entidades que nosotros entendemos que deben simplemente desaparecer. Yo pienso, por ejemplo, que el INESPRE no juega ningún rol y que las funciones que tiene se le puede pasar a un viceministerio de Agricultura para que las realice. Ahí se puede generar un ahorro sustancial de recursos que a su vez el Estado puede tomar y canalizar, recanalizar a otros sectores. Hay una serie de comisiones. Si usted analiza el presupuesto del Estado, le van a salir 30, 40 comisiones que usted dice, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, fueron comisiones muchas veces que se crearon para atender peticiones de sectores privados, conjuntamente con el Estado. Y ahí usted tiene que, para el ámbito agrícola, usted tiene como 14 comisiones diferentes. Yo pienso que si usted tiene un Ministerio de Agricultura que funcione, todo eso es innecesario. Todo eso es innecesario. Creo que cosas que se pueden pensar es pasar Radio Televisión Dominicana, pasársela al Ministerio de Educación. Ese es un canal que debe ser un instrumento simplemente para la educación pública. Eso debe desaparecer. Tal y como funciona ahora, debe ser un instrumento tecnológico para la educación. Y buscar especialistas de fuera del país que nos ayuden en cómo hacer uso de la televisión, más ahora en medio de esta pandemia, para canalizar los servicios de educación pública. Hay otras entidades que pueden, incluso ya en una discusión más profunda, más delicada, eventualmente nosotros como país, quizá esta administración no lo va a querer hacer, por los elevadísimos costos políticos que esto representa, pero yo pienso que eventualmente en un futuro, cuando el país sea más abierto a escuchar propuestas, tiene que discutir el tema de si a nosotros nos conviene este sistema bicameral que existe para el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos uno de los poderes legislativos más caros de la región. Entonces, realmente vale la pena tener un Senado y una Cámara de Diputados, o quizás podríamos ver una sola entidad de poder legislativo, no con tan pocos miembros como el Senado, pero tampoco con tanta gente
como la que habita en la Cámara de Diputados. O sea, quizá con procesos de aprobación más rigurosos, con unos sistemas automáticos de chequeos y balance, pero nos parece que eso es algo que eventualmente vamos a tener que dilucidar y analizar. Ahora, quiero entrar al tema del FOMPER. Yo creo que este es un tema fundamental y crucial. Y a mí lo que me habría gustado ver es que el señalamiento de cerrar el FOMPER está más asociado a la visión estratégica que tienen las nuevas autoridades sobre el manejo que le van a dar a los activos públicos. Como dijimos en un programa anterior, nosotros somos expertos en el manejo de la deuda pública. Todos hablamos de la deuda pública. Sabemos cuánto debemos al exterior, cuánto debemos aquí, cuánto de lo que debemos al exterior es a las multilaterales, cuánto le debemos a los tenedores de bonos soberanos. También somos muy buenos en saber en la deuda interna cuánto es con bonos de Hacienda, cuánto es con préstamos con el Banco de Reserva, etc. Y sabemos cuáles son los intereses que se pagan, los plazos. Y hablamos mucho de la deuda y hablamos de que la deuda es del 52% del PIB y que está consumiendo el 23% de los ingresos tributarios, el pago de los intereses, que eso nos está llevando ya a ser insostenible. Perfecto. Eso todo lo entendemos, todo lo sabemos e incluso nos hemos hecho poco a poco expertos en lo que se llama el manejo de los pasivos, como por ejemplo la exitosa transacción que se hizo de comprarle a Venezuela o pagarle anticipadamente a Venezuela la deuda que teníamos con PDVSA, con Petrocaribe, donde el país pagó, tomando para sí un descuento importante que logró reducir esa deuda recuerdo prácticamente creo que unos 2.100 millones de dólares. Y eso nos dio un respiro en los ratios de la deuda pública. O sea que hemos hecho ahí lo que se llama manejo de pasivos, lo que los norteamericanos hablan de liability management. Entonces, el tema ahora es si vamos a tener o no la misma pericia, la misma creatividad para manejar algo que para mí es más importante todavía, que son los activos, porque mucha gente lo que no se da cuenta es que con todo ese endeudamiento que nosotros hemos acumulado desde cuando los gobiernos, desde la muerte, el fin de la dictadura en adelante, todo ese endeudamiento que se ha acumulado, gústenos o no, mucho de ese endeudamiento se ha traducido en el levantamiento de infraestructuras públicas importantes, presas. Hemos tenido puentes, hemos tenido carreteras, hemos tenido puertos, hemos tenido aeropuertos, hemos tenido proyectos, plantas eléctricas, etc. Hay todo un acervo de activos a identificar que son activos del Estado muy valiosos, muchos de los cuales no producen la rentabilidad y el retorno y el flujo de caja necesario por el temor de la clase política nuestra de hacerlo, porque saben que eso implica cobrar por la provisión de los servicios. Y otros sí producen, y lo producen a través de sistemas tarifarios que se perciben vía la oferta de servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado sugiriendo? Lo discutimos con el BID, lo hemos discutido incluso con bancos de inversión de los Estados Unidos y le encanta la idea. Es montar en República Dominicana algo similar a lo que tiene el estado de Singapur, lo que tiene Medellín con las empresas públicas de Medellín, que es una especie de corporación o compañía de inversiones del Estado Dominicano. Y esa compañía sería como la madre de todos los activos que pueda tener el Estado en infraestructura física y en empresas. Entonces, una vez tengamos todos esos activos, ya vamos a tener la primera parte de lo que sería el balance general del Estado Dominicano.
Porque aparentemente cuando usted le pregunta a la gente, ¿y qué es el Estado Dominicano? ¿Qué tiene el Estado Dominicano? Mucha gente le dice, lo que tiene es deuda. O sea, no pueden ver la parte del activo, del balance, porque nunca nadie se le ha enseñado. Entonces yo entiendo que esta compañía de inversión del Estado Dominicano debería tener la responsabilidad de absorber todo eso que se va a cerrar en el FOMPER. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto hay que darle más importancia. El FOMPER es algo para mí como entidad, como le digo, algo como un poquito devaluado. O sea, no, eso no es lo que... Usted se imagina, el FOMPER nunca se le ocurrió que con lo que tiene puede salir a emitir a los mercados globales. No, no hubo esa creatividad como una forma de mejorar y ampliar el parque de las inversiones del Estado. Yo lo que estoy pensando es algo ya ambicioso, o sea, nosotros tenemos que dar señales a los mercados globales de que nosotros ya somos un país que nos queremos graduar y que queremos eventualmente, aunque no baje la calificación ahora de riesgo, queremos llegar a ser un país grado de inversión, que tenemos todas las condiciones para hacerlo, si actuamos correctamente. Entonces, creemos que lo ideal es establecer, fundar, constituir la compañía de inversiones del Estado Dominicano, que va a absorber todo lo que tiene el FOMPER, o sea, todas las acciones en las empresas eléctricas, incluyendo, porque no está dentro del FOMPER, la central termoeléctrica Punta Catalina, la ETED, la EGIT, las sedes, las acciones que tiene el Estado Dominicano y el propio Banco Central. Hay que hacer una transacción entre el Estado y el Banco Central, donde podríamos sacar del Banco Central el 12.5% de las acciones de Eje Jaina que tiene el Banco Central en su poder, que la recibió hace un tiempo ya como dación de pago por las deudas que tenía Bancrédito y la Compañía Nacional de Seguro a raíz de la crisis bancaria que se produjo en el año 2003 y 2004. Entonces, podemos pasar todo eso, incluso las acciones que tiene el Estado en Itao, todo lo podemos pasar a la compañía de inversiones del Estado Dominicano. Pero ahí debemos pasar también todas las tierras del Estado. Todas las tierras del Estado debemos pasarla ahí, pero no con la visión de que no podemos hacer uso de esa tierra. Todo lo contrario, tenemos que hacer un uso productivo de esa tierra, ya sea a través de arrendamiento, en el caso de que sea necesario. Por ejemplo, si nosotros conquistamos inversionistas extranjeros con visión global, que no lo tenemos en República Dominicana, vamos a ser honestos, o sea, los empresarios dominicanos que están en el sector agrícola, solo una minoría muy reducida tiene una visión de conquistar el mercado global. La visión dominante sigue siendo la visión de producir para el mercado doméstico. Y nosotros tenemos que cambiar esa visión. Y para cambiar esa visión vamos a tener que importar empresarios del exterior con visión global. Pero esos empresarios van a requerir tierra. Probablemente a ellos no les interesa comprar tierra, pero sí les convendría arrendar. Y nosotros podríamos quizá negociar, esa compañía de inversiones puede negociar un esquema de arrendamiento donde sea en función al pago de un pequeño porcentaje del valor total de las exportaciones que generen, que nos lo dejen como pago de arrendamiento de la tierra. O sea, se pueden buscar diferentes mecanismos, pero hay que darle las facilidades. O sea, yo no tengo la concepción de que esas son tierras para que se la vamos a proteger al pueblo dominicano y la mejor forma de protegerle es que nadie la toque, que no se venda, que no se arriende. No. Si se vende, si hay alguien que está dispuesto a pagar el precio, si un proyecto grande de producción de bienes para la exportación quiere comprar 100,000 tareas y entendemos que el proyecto es válido, ¿cuál es el problema de venderle al precio de mercado esas tareas si al mismo tiempo eso va a permitir la exportación? Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. El mundo no se va a acabar por eso. ¿Por qué? Porque ese inversionista extranjero no puede tomar un serrucho, sacar ese pedazo de tierra y después llevárselo. Se va a quedar ahí. O sea, si él la quiere comprar, esa es su decisión, a precio de mercado. Claro. No estoy hablando de un precio
que no refleje la realidad. Entonces, ese es el concepto. Nosotros ahí podemos meter todas las carreteras, tanto las que operan con peaje como las que no operan con peaje. Porque hay algunas que no operan con peaje por el momento. Pero si tenemos una visión de tener un Estado productivo, el dominicano tiene que entender que por los servicios hay que pagar. Hay que pagar. Hay muchos que no van a poder pagar. Y en consecuencia, esos son los que van a ser atendidos, no dejando de pagar o dejando, no, te va a pagar. Pero yo como Estado le voy a llegar a su casa con una transferencia mensual para apoyarlo por el lado del ingreso, para que usted pueda. Pero no es verdad que por yo no cobrarle a los más pobres, voy a liberar a los más ricos de no pagar. Esa es la estupidez más grande que hemos visto en toda la América Latina, que es el populismo motivado por el esquema de redistribución del ingreso, de la inequidad distributiva, que dice, no, yo no le puedo cobrar a los pobres ese peaje ahí porque ellos lo pagan todos los días. No, no, yo se lo cobro y se lo devuelvo en su casa, en su cuenta. Todo el mundo va a tener una cuenta, yo se lo transfiero. Miren ahora cómo el gobierno ha buscado mecanismos para transferir. Le transfiero y lo compenso. Ahora, si es una persona de dinero, ¿qué va a pasar por ahí? No, no, usted me paga y a usted yo no le devuelvo nada. Y esa es la forma como los gobiernos inteligentes han logrado mejorar la equidad distributiva. Entonces, esta compañía de activos recibiría tierra, todas las obras de infraestructura, todas las edificaciones públicas, todas las viviendas que estén en poder del Estado y que tienen vocación de ser vendidas o alquiladas o rentadas a la población. El espectro radioeléctrico, ¿qué es eso? Eso es, el espectro radioeléctrico es lo que usan las compañías de televisión y de radio y las compañías telefónicas y telecomunicaciones para enviar sus señales. Y eso tiene un valor. Incluso las Naciones Unidas vinieron a República Dominicana y han hecho un estimado del valor del espectro. Una parte no se ha cobrado, entonces eso hay que meterlo. Y hay que poner ahora un equipo en Indotel que tenga carácter y pantalones para comenzar, para sentarse primero con las compañías telefónicas a discutir la renovación de los contratos y qué se va a hacer con el espectro que se le está cediendo, que se le ha cedido, que tienen que pagar. Hay un proceso de valoración ahí y hay que sentarse a discutir. Entonces, eso es una fuente de ingreso considerable que el Estado tiene a su disposición ahora a corto plazo para ayudarse en sus finanzas públicas. Claro, ahí no se puede tener miedo. Ahí usted tiene que actuar. Así como se actuó con Barrigol en un momento y se sentó el gobierno y logró reestructurar el contrato. Bueno, pues va a tenerse que sentar con la Telefónica a discutir este tema del espectro y la renovación de las licencias, que todas están absolutamente vencidas. Entonces ahí búsquense a alguien para el Indotel que tenga la capacidad y la fuerza y el carácter para liderar ese proceso de negociación. Eso habría que meterlo. Incluso las licencias y las concesiones aeroportuarias la tiene que meter también. Pues eso tiene un valor. Eso tiene un valor. O sea que esta compañía va a tener activos tangibles y activos intangibles. Entonces, una vez usted la tiene constituida, ya olvídese de Fomper, que eso no existe, usted, esta compañía, tiene que decidir qué usted va a hacer, cómo usted la va a hacer más productiva. Y hay muchísimas ideas. Muchísimas ideas. ¿Por qué? Porque si es verdad que nosotros queremos fomentar un sistema de economía de mercado popular, o lo que le llaman algunos un sistema de capitalismo popular, nosotros tenemos las AFP. Las AFP, ¿qué es lo que son las AFP? Administran fondos, pero ¿de quién? De los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores? Bueno, hay afiliados de más de 4 millones. Y si hay afiliados más de 4 millones, ¿no sería lo más interesante darle acceso a las acciones productivas que tiene el Estado Dominicano a una parte de su pueblo, de su población? Porque ¿qué hace el Estado en sí con decir yo soy el dueño de todo?
¿por qué no enriquecer a la población? ¿Por qué, por ejemplo, los trabajadores no pueden ser dueños de una parte importante de Itao o de una parte importante de Gejain? O ser los dueños absolutos de la empresa de transmisión de electricidad, que es el modelo típico para construir una perpetuidad que las AFP se las arrancarían de la mano al gobierno. Incluso, porque lo que voy a plantear es más interesante ahora, porque va a decir, bueno, ¿y cómo es que las AFP me van a pagar esto? Porque eso implicaría pagarme con liquidez. Más adelante le vamos a decir cómo lo podrían pagar. Entonces, es algo que debemos contemplar. Le podemos pasar parte de la HIT, le podemos pasar parte de la central termoeléctrica Punta Catalina. O sea, que va a tener un contrato, un PPA, 30 años, que va a dar un retorno alto. Bueno, ¿y por qué no le damos parte de ese retorno a los que necesitan después de un futuro retirarse con una pensión decente? O sea, eso se cae de la mata. Entonces, esa compañía puede rápidamente, y eso se puede hacer incluso antes de que se constituya la compañía, porque tú tienes que ir al Congreso, esa compañía de inversiones, usted tiene que sentarse con las AFP para plantear el interés del gobierno de que los trabajadores dominicanos puedan invertir en ella. A cambio de eso, las AFP devuelven al Ministerio de Hacienda bonos del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda cancela esos bonos y entrega ahora acciones de estas compañías. Y cuando toquemos las puertas a los mercados de capitales, lo vamos a sorprender diciéndole, mira, la deuda pública interna era 8.000 millones, ahora es 4.000 millones. Hoy, ¿qué tú hiciste? No, canjeé, entregué acciones y eliminé deuda. Ah, entonces te ha bajado la deuda. Sí, me ha bajado la deuda y yo he venido a tocar las puertas aquí porque ahora yo necesito bonos globales a tasa de interés relativamente más barata que la deuda que cancelé internamente o que la deuda que estoy cancelando internamente del 11 al 12% de interés contra una deuda que yo puedo colocar fuera al 5%. Y aquí la devaluación promedio anual en los últimos 10 años no ha pasado del 3%. En consecuencia, si lo hacemos en base a promedio, me sale más barato endeudarme fuera que aquí. Entonces, canjeo una deuda cara por una deuda barata, me abro las puertas al mercado global, doy una demostración de que soy un emisor inteligente, que estoy haciendo políticas creativas en el manejo de los activos y pasivos públicos y que voy camino con firmeza a hacer una estructura que me lleve eventualmente a ser un país grado de inversión. Entonces, voy a hacer ahora una pausa aquí para concluir brevemente en el último segmento.